Un momento. Bueno, como les decía, esta es nada más que una introducción al tema. Yo, donde tengo más experiencia es el sector agropecuario, así que casi todos los ejemplos que les voy a poner van a ser el sector agropecuario, pero con mucho gusto discutimos otras cosas. Entonces, bueno, vamos a introducir el tema para asegurarnos que estamos todos digamos, en el mismo nivel de conocimiento y para eso, para hablar de cambio climático hay que hablar de calentamiento global y para eso hay que hablar de efecto invernadero. Y esto es el efecto invernadero o invernáculo, como decimos en Uruguay, en un invernáculo. Y lo que pasa en un invernáculo es que entra la radiación solar, esa radiación solar atraviesa el vidrio, llega al suelo del invernáculo y hay una parte de eso que se vuelve a emitir hacia arriba en forma de calor, en forma de infrarrojos. Entonces hay una parte de esos infrarrojos que se escapa del vidrio, pasa y vuelve al aire, digamos, pero hay otra parte que rebota en el vidrio y queda dentro del invernáculo. Y por eso es que adentro del invernáculo hace más calor que afuera. Esto es lo que se llama el efecto invernadero o efecto invernáculo. Y esto en la Tierra pasa una cosa muy parecida, que es lo que se llama el efecto invernadero natural. La misma, que en el invernáculo entra la radiación solar, hay una parte que se remite como calor, una parte se pierde fuera de la atmósfera, de lo que sería el techo del invernáculo, pero hay una parte que es absorbida por gases que tienen la capacidad de reemitir ese calor hacia la Tierra. Y esos son los gases que le llaman gases de efecto invernadero. Ahora, esto es natural y de hecho los gases de efecto invernadero más importantes del planeta son el dióxido de carbono y el vapor de agua. Y como dice ahí, si no fuera por ese efecto invernadero natural, sería muy difícil que en el planeta hubiera vida. Hoy habría 10, 15 grados menos de lo que hay. Entonces, esto es el efecto invernadero natural. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos cientos de años? Pero particularmente en las últimas décadas, es que la actividad del hombre generó muchos de esos gases que tienen efecto invernadero. Y entonces tenemos un efecto invernadero aumentado. Es como si en el techo del invernáculo el vidrio se hubiera vuelto más grueso, entonces se atrapa más calor de lo que se atrapaba antes, eso genera calentamiento en todo el planeta y eso a su vez modifica el ciclo hidrológico y el clima de todo el planeta. Entonces, esto es lo que es el efecto invernadero aumentado, el calentamiento global, y es lo que genera el cambio climático causado, digamos, la parte del cambio climático causada por el hombre. Ahora, dado que esa es la razón por la cual hay calentamiento global y por lo tanto hay cambio climático, lo que hay que hacer para combatirlo es ir a las causas. Si la causa es la emisión de muchos gases con efecto invernadero, lo que tenemos que hacer es tratar de reducir las emisiones netas de esos gases. Y eso en el lenguaje de cambio climático se llama mitigación. ¿Y cómo hacemos para...? Pero a pesar de que eso es lo que hay que hacer, y debido a la inercia de todas las emisiones de los últimos siglos y de las que todavía seguimos emitiendo, va a seguir pasando que el clima va a seguir cambiando, va a seguir aumentando el efecto de este invernadero, e incluso si hoy parara el mundo, si hoy se dejara de emitir gases con efecto invernadero totalmente, igual lo que ya hay en el sistema haría que el clima siguiera cambiando por lo menos por 40 o 50 años. Pero además, como el mundo no va a parar de emitir gases, lo que es evidente es que el clima va a seguir cambiando y por lo tanto hay una necesidad imperiosa de aprender a adaptarse a un clima que es cambiante. Entonces, nosotros en nuestro instituto de la Universidad de Columbia trabajamos con muchos gobiernos, organizaciones, agencias de desarrollo, y cuando uno trabaja en este tema de cambio climático y en la adaptación al cambio climático, la primera pregunta que nos hacen es, ¿a qué nos tenemos que adaptar? ¿Cómo va a ser el clima en el futuro? Y para contestar esa pregunta,
la mejor herramienta que hay en el mundo científico hoy son lo que se llaman modelos climáticos o modelos de circulación. En inglés es GCM. ¿Y qué son esos modelos? Esos modelos toman el planeta, lo dividen en pequeñas celditas y después en cada celda tiran varias capas hacia la atmósfera y varias capas hacia los océanos, y después simplemente siguiendo reglas de física, de termodinámica, simulan intercambio entre todas estas células en todo el mundo. Y de esa manera simulan lo que es la circulación atmosférica en todo el planeta. De hecho, estos modelos son muy parecidos a los que se usan para hacer los pronósticos del tiempo, es decir, si mañana va a llover, si va a hacer calor. Lo que ha hecho la comunidad científica que trabaja en cambio climático es modificar esos modelos para que se pueda cambiar la composición química de la atmósfera y simular emisiones de gases con efecto invernadero. Entonces usan esos modelos para preguntarse qué va a pasar en el futuro para distintas condiciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, como todas las cosas en ciencia, esto es una cosa en progreso, se va aprendiendo cada vez más. Estos modelos son realmente complejos, es una de las pocas cosas que yo conozco que mejoran o están limitadas por la capacidad que tienen las computadoras. Entonces, cada vez que sale una nueva supercomputadora, los modelos mejoran. Ahora, hay muchas cosas todavía que tenemos que entender en el mundo científico de cómo funciona esto, cómo es el efecto invernadero en distintos lugares. Y en algunos lugares todavía hay muchas cosas que no se entienden. Y yo les voy a poner un ejemplo justamente del lugar que es importante para nosotros, en donde los modelos, evidentemente hay cosas que todavía no resuelven bien. Entonces, en vez de tratar de pronosticar lo que va a ser el clima del futuro, yo les voy a mostrar un ejemplo de cómo los mejores modelos que existen hoy en el mundo científico, cómo vieron los modelos, qué es lo que pasó con la lluvia de verano, en una ventana de América del Sur, en el sureste, que incluye todo Uruguay, sur de Brasil, Paraguay, un pedazo de Argentina. Entonces la pregunta que se hicieron en este ejercicio fue, ¿cómo vieron los mejores modelos de clima qué es lo que pasó con la lluvia de verano en esa ventana grande? Y lo que muestra el resultado es esta figura en donde esta banda rosada incluye qué es lo que dicen los mejores 50 modelos que hoy hay disponibles, y la línea roja esta del medio es el promedio de todos los modelos. Entonces, básicamente lo que dicen los modelos es que la lluvia de verano aumentó, y aumentó bastante, aumentó hasta unos 5 milímetros por mes. Eso es cómo vieron que pasó con la lluvia que ya cayó en los últimos 100 años. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en realidad? Lo que pasó en realidad fue esto, que es la línea negra. Fíjense que ningún modelo estuvo ni cerca de poder explicar, de poder simular qué es lo que pasó en la realidad en los últimos 100 años. La lluvia aumentó mucho más de lo que cualquier modelo pudo simular. Entonces, y esto es para simular el pasado. Entonces, ¿cuánto puedo yo crearle un modelo, un escenario del futuro, del clima del futuro, si no es capaz de simularme bien lo que pasó en el pasado? Ahora, yo les puse este ejemplo, una porque nosotros estamos acá y otra porque esto es un lugar donde los modelos tienen realmente problemas. En otros lugares los modelos funcionan mejor. Pero esto lo que quiere decir es que todavía para usar estos modelos y intentar describir lo que va a ser el clima del futuro, hace falta mucho conocimiento todavía. Eso es una de las limitaciones para generar lo que se llaman escenarios de clima del futuro. Ahora, en mi opinión, hay una limitación que es todavía mayor. Yo les decía que para poder imaginarse el clima del futuro hay que cambiar la composición química de la atmósfera. Hay que decirle a los modelos cuántos gases de efecto invernadero se van a emitir en los próximos 60, 70, 80 años.
Y para eso hay que hacer una cantidad de suposiciones para los próximos 80 años en relación a qué tecnologías se van a usar, cuánta gente va a haber en el planeta, cuánta energía renovable se va a estar usando, cuánto se va a seguir deforestando. Es decir, una cantidad de preguntas que son muy difíciles de responder. Ustedes imagínense que hace 30 años les hubieran preguntado cómo se imaginan ustedes que va a ser el escenario de las comunicaciones. Hace 30, 40 años, yo me acuerdo que la computadora que había en la Facultad de Ingeniería era un cuarto gigantesco. Y hoy en un celular hay más capacidad de computación que en ese bruto cuarto. Y eso pasó en 40 años. Hoy tenemos un celular que es todo, que es GPS, calculadora, computadora chica y además hablamos por teléfono. Entonces, imaginarse los escenarios para los próximos 80 años es muy difícil. Yo diría que es prácticamente imposible. Entonces, ¿qué es lo que, y lo precisamos para poder decir cuántos gases de efecto invernadero se van a emitir? Entonces, ¿qué es lo que hizo la comunidad científica? Se planteó posibles escenarios socioeconómicos. ¿Cómo van a ser las emisiones de gases con efecto invernadero en el futuro, según seamos optimistas en verde, pesimistas en rojo o más o menos de la mitad? Entonces ahora tenemos escenarios de distintas maneras de desarrollo, distintas opciones de desarrollo. Algunos son optimistas y producen pocos gases de efecto invernadero, otros son pesimistas y producen mucho gas de efecto invernadero. Entonces ahora sí, con estos escenarios los conectamos a los modelos climáticos y podemos tratar de imaginarnos cómo va a ser el clima del futuro. Y estas son las gráficas que comúnmente aparecen en los informes del IPCC. El IPCC es un organismo internacional, intergubernamental, que congrega toda la ciencia del mundo que trabaja en cambio climático. Y estos cada 5 años sacan un informe que dice cuál es el estado del arte en conocimiento de cambio climático. Entonces, los escenarios que producen son como yo les voy a mostrar, y en este caso de vuelta, esto es un escenario para una ventana muy grande, que es como trabajan los modelos, una ventana muy grande que, como ven acá, incluye de vuelta un pedazo de Brasil, Paraguay, un pedazo de Bolivia, Argentina, casi toda Argentina. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ven los modelos? ¿Qué es lo que va a pasar con la temperatura de esa ventana tan grande en lo que queda del siglo XXI? Y el resultado es este. En gris y en negro es la variación de la temperatura observada hasta más o menos hoy, y de ahí para adelante son los escenarios esperados. Según seamos optimistas, bajas emisiones, colores azules, o pesimistas, muchas emisiones, colores rojos. Y básicamente lo que dice es que dependiendo de lo que hagamos en el mundo, hacia el fin del siglo XXI la temperatura de esa ventana tan grande va a estar entre más o menos medio grado más alto que hoy o 7 grados más alto que hoy. Y esto para ese tipo de información es un rango enorme, es un rango similar al que si yo le dijera la tasa de cambio de peso uruguayo a dólar, que hoy está en 43, 44, bueno, hacia fin del siglo XXI, esa tasa va a estar entre 15 pesos por dólar y 400 pesos por dólar. O sea, ¿cómo hacen ustedes cualquier tipo de planificación? ¿Cómo toman cualquier decisión con un rango que tiene esa incertidumbre? Y esto es para las temperaturas de un gran pedazo de América del Sur. Normalmente la gente está interesada en qué es lo que va a pasar en el departamento de Colonia, o qué va a pasar en la quinta sección policial de Soriano. Si uno fuera a hacer estas proyecciones a ese nivel de resolución, esta incertidumbre sería muchísimo más grande. Ahora, eso es para temperatura, que por lo menos todos los modelos coinciden que la temperatura algo va a aumentar. Para la misma ventana, y cuando se trata de hacer escenarios de clima, mirando qué es lo que se espera con la lluvia, es mucho peor. Acá ni siquiera hay tendencia. Acá lo que hay es los colores rojos y naranjas tienden a tener picos más altos y más bajos. Parece que
lo que aumentara fuera la variabilidad de un año a otro. Pero acá ni siquiera hay una tendencia. No podemos decir, es probable que el sureste de América del Sur se vuelva más húmedo o más seco con el cambio climático. La verdad es que no sabemos. Y de vuelta, esto es para un nivel de una región muy grande. Si yo fuera a preguntar cómo va a ser la lluvia en Punta del Este, la incertidumbre no entraría en la pantalla que ustedes están mirando. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto que acabamos de ver? La conclusión es que con los mejores instrumentos que tenemos hoy en la comunidad científica, los escenarios de cambio climático, de temperatura, de lluvia, del futuro, son muy inciertos. Y de hecho, la razón por la cual los científicos generaron esos escenarios era como un llamado de atención, era para decirle al mundo, miren, si ustedes no cambian la manera como están desarrollándose, esto va a ser un problema, van a modificar el clima de una manera no muy clara, pero seguramente peligrosa. Ahora, a pesar de todo esto que dijimos, si ustedes van a la literatura internacional científica, lo que van a encontrar hoy en las mejores revistas científicas del mundo, van a encontrar resultados como estos, en los cuales acá está Estados Unidos, y lo que muestra es los rendimientos obtenidos de maíz arriba y de soja abajo, a nivel de condado, que es similar a sección policial. ¿Cómo fueron los rendimientos en los últimos más o menos 10 años? ¿Y qué se espera que pase con los rendimientos de maíz hacia fin de siglo? Entonces les muestran estos colores muy lindos a nivel de condado, que muestra que en este caso el maíz va a reducir 20 o 30% los rendimientos, la soja acá también. Y es un disparate, porque ustedes imagínense que esto viene de conectar algún modelo de clima con alguna herramienta que permita predecir rendimiento de cultivo. ¿Y dónde quedó la incertidumbre en este mapa? Acá en este mapa yo si no entiendo nada, lo que entiendo es que en el condado de Halifax, en Minnesota, el maíz va a rendir 30% menos que hoy. Entonces, esto no solamente es científicamente incorrecto, es peligroso. Es peligroso porque un tomador de decisiones, una persona que esté en política pública, esto lo entiende mucho más fácil que si uno le habla de incertidumbre, no sabemos muy claro cuánto va a ser. Y eso, cuando se entiende fácilmente algo que está mal, puede llevar a malas decisiones. Entonces, esto es lo que está pasando en el mundo hoy. Y claramente lo que se concluye de esto es que precisamos un enfoque diferente. Y ese enfoque diferente, en primer lugar, tiene que llevar el problema del cambio climático no como un problema del futuro. El problema del cambio climático que existe ya. Ya el clima está cambiando, ha venido cambiando y va a seguir cambiando. No es un problema que hay que preocuparse dentro de 30 o 40 años. Es un problema que ya existe. Y yo le ponía acá evitar la parálisis, porque imagínense ustedes también, pero en nuestra experiencia, cuando interaccionamos con gobiernos, con el sector privado, la mejor receta para asegurarse que no se hace nada es brindar información que está muy lejos en el futuro, o sea, está dentro de 60, 70 años, y que además es muy incierta. Seguro que con esa información nadie hace nada. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Ahí nomás que no me vea. Okay. La segunda cosa es que los escenarios del futuro, de cambio de clima silencio y video. Pero silencio. ¿Perdón? Los escenarios de cambio de clima que yo les mostraba con las mejores herramientas para el futuro son muy inciertos. La única cosa que toda la comunidad científica coincide es que ese aumento de calor encerrado en el planeta va a intensificar el ciclo hidrológico. Y entonces lo que sí todos coinciden es que en el futuro va a seguir aumentando la frecuencia de eventos extremos. Va a haber más sequías, más inundaciones, más olas de calor.
y más intensas, más dañinas. Y de hecho, algunos de los peores efectos esperados con el cambio climático, donde ahí sí la ciencia coincide, es en el aumento de la frecuencia de esos eventos extremos. Ahora, si ustedes se ponen a pensar, esos eventos extremos son los mismos que sufrimos hoy. Son las sequías, son las inundaciones, los huracanes. Entonces, la mejor manera de empezar a adaptarnos a lo que pueda traer el clima del futuro es empezar por mejorar la adaptación al clima de hoy. Cuando esta gente que trabaja con nosotros, los gobiernos, la agencia de desarrollo, nos dicen, ayúdennos a adaptarnos al clima del futuro, nuestra primera pregunta, nuestra primera respuesta más bien, es preguntarles, ¿ustedes consideran que están bien adaptados al clima de hoy? Cuando ustedes sufren una sequía, ¿tienen un sistema que funciona perfecto? Cuando tienen inundaciones, ¿tienen un sistema que funciona bien? Eso lo viví yo. En el país más rico del mundo, en una de las ciudades más ricas de Estados Unidos, como Nueva York, pegó un huracán fuerte y la ciudad quedó paralizada durante muchos días. Miles de millones de dólares de pérdida. Entonces, si ese país, si esa ciudad no está preparada, no está adaptada a la variabilidad climática de hoy, empecemos por eso, porque eso va a resultar en sociedades, en sistemas de producción, mucho menos vulnerables a lo que pueda pasar en el futuro. La mejor receta para mejorar la adaptación al clima del futuro es mejorar la adaptación al clima del presente. Y eso tiene la ventaja que es lo opuesto a la parálisis. Eso quiere decir, ¿qué tengo que hacer hoy? ¿Qué tengo que hacer hoy para mejorar mi capacidad de adaptación al clima? Y bueno, lo que tengo que hacer hoy es, en la agricultura, es cosas como identificar tecnologías que me aumenten la resiliencia, que disminuyen la vulnerabilidad, la fragilidad. Por ejemplo, no poner todos los huevos en la misma canasta, no dedicarse solamente a un cultivo, sino tener sistemas diversificados. Incorporar el riego donde se puede. Trabajar en genética para tener variedades, híbridos de cultivos mejor adaptados a estos eventos extremos. Entonces, una cosa es cómo nos adaptamos, mejorar la tecnología. La otra cosa es mejorar la información. No hay cosa peor que la incertidumbre. Una de las cosas que por lo menos yo más sufro de esto que estamos viviendo de la pandemia es la incertidumbre, es no tener ni idea cuándo esto se va a ir normalizando. Si a mí me dijeran, mirá, para diciembre hay un 70% de chance de que se empiece a hacer esto y en enero hay 90% de chance, bueno, yo tengo alguna incertidumbre, pero tengo alguna información que me pueda ayudar a tomar decisiones. Entonces, la segunda manera de mejorar la adaptación es eso, es la mejor información posible. Mejor información del pasado para que yo aprenda qué fue lo que resultó mejor en el pasado, la mejor información posible de qué es lo que está pasando ahora y la mejor información posible de qué es lo que espero en el futuro, pero por ejemplo, como en este caso, qué es lo que espero para los próximos 3 o 4 meses, no qué es lo que espero para los próximos 80 años. Entonces, ¿cómo mejora la adaptación? Primero con buena tecnología, segundo con buena incertidumbre. Pero ¿qué pasa? Nosotros podemos hacer estas cosas bien, podemos tener las mejores tecnologías, la mejor información, igual van a haber sequías que nos van a pegar, igual van a haber inundaciones que nos van a pegar. Entonces precisamos una tercera pata, que son instrumentos financieros que transfieran los riesgos que yo no puedo manejar. Yo puedo ser el conductor de automóvil más consciente y más prudente del mundo, eso no quita que haya alguno que me vaya a pegar de atrás un choque. Para yo transferir ese riesgo, tengo un seguro. En el caso de la producción agropecuaria o de otras producciones, es similar. Hay riesgos que no puedo manejar ni con tecnología ni con información. Lo que no puedo manejar lo transfiero, y lo transfiero con seguros. Entonces, estas son maneras de mejorar la adaptación al clima de hoy. Ahora, volvamos al principio. ¿Por qué el clima ha estado cambiando y va a seguir cambiando? Una de las razones es que se ha emitido mucho gas de efecto invernadero. Entonces, por lo tanto, lo fundamental
es reducir las emisiones netas de gases con efecto invernadero. Y eso se puede hacer de dos maneras. Se puede, o bien reduciendo las emisiones de gases que tiene efecto invernadero, o bien limpiando la atmósfera, removiendo carbono de la atmósfera. Eso reduce las emisiones netas. ¿Bajo las emisiones o saco carbono de la atmósfera? ¿Cómo reduzco emisiones de gases de efecto invernadero? Y bueno, con energía renovable, con transportes más eficientes, con una buena gestión de residuos, las cosas típicas que todos sabemos. Ahora, ¿cómo puedo hacer para limpiar la atmósfera? ¿Cómo hago para remover carbono de la atmósfera? Y bueno, ahí la agricultura tiene un rol importantísimo. Con buenos sistemas de producción, que ahora vamos a hablar un poco más, pero después ahora la tecnología también está aumentando, usando nanotecnología, está inventando mecanismos que simulan la fotosíntesis. Y después hay grandes obras, no sé si ustedes saben, pero hay grandes obras en donde se atrapa el carbono del aire y se fija en otros compuestos químicos y se entierra a una profundidad que se elimina del sistema, digamos, del sistema planetario. Se saca carbono de la atmósfera y se secuestra en grandes profundidades, cosa que ese carbono no exista más. Entonces, ¿cómo hacemos para remover dióxido de carbono de la atmósfera y secuestrarlo en el suelo? Uno son esas soluciones industriales de infraestructura que les acabo de mostrar. Pero la otra es un mecanismo natural espectacular que es la fotosíntesis. Ahí hay una oportunidad para el sector agropecuario y forestal. Porque, ¿qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis toma el dióxido de carbono de la atmósfera, toma agua y con la energía solar produce biomasa. Y parte de esa biomasa la cosechamos, por ejemplo, como maíz o como soja. Pero hay otra parte que queda como residuos. Y esos residuos se dejan en el suelo y se incorporan al suelo. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿tenemos manera de aumentar la cantidad neta de carbono con buenos sistemas de producción? Lo importante es que ese carbono tiene que quedar en el suelo. Que no es simplemente, por ejemplo, mientras crece un árbol, yo estoy secuestrando carbono, pero apenas lo coseche, todo ese carbono, depende de lo que haga con la madera, puede llegar a volver a estar en circulación. Ahora, una de las cosas difíciles, esto se lo digo más que nada como una cosa interesante, pero medir los cambios de carbono en el suelo es muy difícil, porque los cambios son muy lentos. Ahora, en Uruguay tenemos la ventaja de que hay muchos experimentos que tienen muchos años de duración donde se ha venido midiendo carbono, y nosotros hemos tomado alguna de esa información para calibrar modelos que simulan qué es lo que hace el carbono en el suelo, dependiendo del sistema, la planta que estamos usando, qué tipo de laboreo estamos usando. Y entonces con esos modelos nosotros encontramos resultados como estos. Acá hay dos grupos de curvas, digamos 4 curvas. Y lo que están midiendo es cuánto se va incorporando de carbono en el suelo a medida que pasan los años. Y hay 2 puntos de partida. Este de acá abajo, que es un suelo que había sido bastante mal manejado, por ejemplo, cultivo tras cultivo tras cultivo, sin descanso, con poco fertilizante. Y otra situación en donde el suelo se había manejado mucho mejor. Entonces, fíjense que en un suelo que estaba bastante degradado, cuando se incorpora un sistema de cultivos que rota, que tenemos, por ejemplo, 3 años de cultivo y después 3 años de pastura, 3 años de cultivo, 3 años de pastura, que va rotando, que va permitiendo un descanso de ese suelo, fíjense que la cantidad de carbono neta aumenta bastante con el tiempo. Cuando partimos, y si por otro lado, si no tenemos un sistema muy bueno de producción, el carbono o se mantiene igual o incluso se puede perder. Y cuando partimos de una situación inicial mejor, también hay algo de secuestro de carbono, aunque mucho menos que en un suelo degradado. Y si en esa situación mejor yo no uso un sistema bueno, lo que hago es ir perdiendo el carbono del suelo. Ahora, 2 comentarios de esta gráfica. 1, el manejar muy bien un suelo, incluso un suelo que estaba degradado,
tiene una oportunidad muy grande de secuestro de carbono, de contribuir a reducir los efectos que generan, las causas que genera el cambio climático. Y dos, los cambios de carbono son lentos. Fíjense que acá precisamos desde 1940 hasta el año 2020 para estabilizar, para aumentar esta cantidad de carbono. Pero no deja de ser una oportunidad para el sector agropecuario. Ahora, la otra cosa que ustedes habrán visto por todos lados es que cada vez hay más presión para medir emisiones de gases con efecto invernadero en la producción de alimentos. Nosotros queremos tener una producción de alimentos sostenible, que no contamine, que no genere gases de efecto invernadero. Y para eso se mide lo que se llaman las huellas. Entonces, por ejemplo, la huella de carbono es cuántos gramos de dióxido de carbono se emitieron para producir 1 kilo de carne, o cuántos gramos de carbono se emitieron para producir 1 litro de leche. Esto no solamente es importante desde el punto de vista de responsabilidad social, sino que hay una importancia económica. Si ustedes van a Europa, Francia, Inglaterra, y compran 1 litro de leche, van a ver que en el envase aparece este simbolito acá, que dice, para producir esta leche que estoy comprando, se emitieron 450 gramos de dióxido de carbono. Y en este caso, para producir este paquete, se emitieron 800 gramos de... Entonces, esto no solamente, como les digo, es importante saberlo para tener una idea de qué tan sostenible es el sistema de producción, sino que es posible que en el futuro ese número se utilice como una barrera no arancelaria. Que cuando yo le quiera vender leche a Inglaterra, de Uruguay, me digan, no, yo no voy a comprar tu leche porque tu leche tiene una huella de carbono demasiado alta. O, por otro lado, que podamos acceder como Uruguay a mercados que hoy están dispuestos a pagar más porque nuestra huella es más chica. Entonces, lo que esto quiere decir es, tenemos que saber medir la huella de carbono y tenemos que las huellas en diferentes cadenas y medirlas bien, usar buena ciencia, y eso requiere trabajo de investigación serio, que después si quieren podemos conversar más. No es fácil, pero hay que hacerlo y ya les digo, acá va por un lado lo que es la conciencia como habitante de este planeta y por otro lado hay elementos económicos que pueden ser muy importantes para el país. Y yo me voy a meter en un tema que ha estado bastante en la prensa últimamente, que es la producción ganadera. Si ustedes hablan con alguien, especialmente con alguien que es de la ciudad, de cualquier país del mundo, no solo de Uruguay, enseguida que hablen de producción ganadera, ellos lo van a asociar con contaminación. Porque han habido artículos que dicen que la producción ganadera contamina, que tiene una huella de carbono alta, que es lo mismo que tener un auto, tener una vaca es como tener un auto. Y yo creo que una de las razones por las cuales eso pasa es que en muchos lugares del mundo la producción de ganado, la producción ganadera sobre pasturas, empieza en un lugar que antes había un bosque tropical. Entonces, el sistema como es, bueno, voy al bosque tropical, derrumbo los árboles, los quemo, los prendo fuego, los limpio y después planto la pastura y ahí produjo la carne. Entonces, en ese proceso hay una emisión de carbono que antes estaba atrapado en el bosque tropical o en el suelo del bosque tropical, que evidentemente es totalmente distinto a lo que pasa en lugares en donde la carne, la leche y la lana se producen sobre pasturas que siempre fueron pasturas. No es que había un bosque tropical en Río Grande del Sur o en Uruguay o en Argentina y se derrumbó el bosque y después se plantó la pastura. En las pampas, en los campos de acá del sureste de América del Sur, las pasturas siempre fueron pasturas. Entonces la huella de carbono de la producción de carne, de leche y de lana en esos sistemas es totalmente distinta a los lugares donde se tira un bosque, se prende fuego y después se planta la pastura. Entonces cuando uno escucha que producción ganadera equivale a contaminación, la primera pregunta es, ¿qué producción ganadera? No hay una producción ganadera del mundo.
Hay producciones ganaderas basadas en la tala de bosques tropicales, hay producciones ganaderas basadas en corrales, donde están concentrados muchísimos animales, y hay producciones ganaderas basadas en pasturas naturales. Eso es lo mismo que decir los autos contaminan. Bueno, pero ¿de qué auto estamos hablando? ¿De un auto que da 5 kilómetros por litro? ¿De un auto que da 12 kilómetros por litro? ¿O de un híbrido que da 33 kilómetros por litro? Entonces, esta es la primera cosa que yo creo que es importante, sobre todo en Uruguay, es eliminar ese concepto de la producción ganadera contamina. No. Depende que, seguramente algunas producciones ganaderas sean contaminantes, incluso en Uruguay, seguramente tenga una huella que no es aceptable, pero no existe una producción ganadera en el mundo. Existen muchísimas producciones ganaderas en el mundo. Y lo que hay que hacer es, en cada uno de esos sistemas, medirle la huella. Ahora, la otra cosa relacionada a esto de la huella de carbono, y pensemos de vuelta en el sistema de producción de carne del Uruguay, 90% se basa en campo natural, en un campo natural que nunca se tocó. ¿Qué otros impactos hay de ese sistema de producción ganadera en el ambiente? Sí puede tener una alta huella de carbono, es decir, capaz que hay situaciones en donde hay emisiones de metano, que el metano justamente es un gas que tiene 20 veces más capacidad de calentar la atmósfera que el dióxido de carbono. Es verdad que su vida útil es mucho más corta, en vez de miles de años como el dióxido de carbono, el metano está unos 10 años, pero sí tiene una capacidad de calentar más alta. Entonces, capaz que hay sistemas de producción de carne en base a pasturas en Uruguay que tienen una alta huella de carbono. Ahora, ¿qué otras cosas pasan? Ese mismo sistema está manteniendo un ecosistema natural, que es el campo natural, donde hay 300 especies de gramíneas, 400 especies leguminosas, y el productor agropecuario quiere mantener esa biodiversidad, porque sabe que cuando hay una sequía siempre va a haber alguna de esas especies que va a reaccionar mejor. Entonces, desde el punto de vista ecológico, es bueno, el productor y el ecologista, los dos quieren mantener la biodiversidad. Pero además esos sistemas coexisten con monte nativo. El monte nativo, hoy además hay leyes que lo protegen. Por otro lado, es una producción que es inocua. El sistema de producción al aire libre, a campo abierto, no requiere usar antibióticos, no se usan hormonas. En Uruguay, yo no sé si ustedes saben, pero el 100% del ganado tiene un chip en la oreja que permite hacer toda la trazabilidad desde que nace hasta que llega al frigorífico. ¿Cuáles son las alternativas que hay para producir animal si no es en campo natural, en pastura? Una son los feedlots, donde hay cientos de animales en unos pocos metros cuadrados. Entonces, desde el punto de vista de bienestar animal, ¿eso es una cosa aceptable? Y después la otra cosa, hay otras cosas que se generan en sistemas de producción basados en campo natural, que son otros servicios ambientales. Por ejemplo, la calidad de agua. La calidad del agua en una cuenca en donde hay mucho campo natural es mucho mejor que en otras cuencas. Y después tenemos esto que yo le decía, sistemas bien manejados pueden incluso secuestrar carbono, pueden estar limpiando la atmósfera de carbono. Entonces, yo creo que es más inteligente, en vez de hablar de la huella de carbono o la huella de tal cosa, es pensar en una huella ambiental integrada. Es decir, para yo producir 1 kilo de carne, ¿qué le estoy haciendo a un ecosistema natural? ¿Qué estoy haciendo con la inocuidad? ¿Qué estoy haciendo en relación a otras maneras de producir carne? ¿Qué otros servicios ambientales estoy ofreciendo? ¿Estoy limpiando la atmósfera de carbono? Y eso nos lleva al último concepto que yo quería comentarles, que es el del valor agregado ambiental, relacionado a esa huella ambiental integrada. Esto ustedes saben, ¿cómo se le agrega valor a cualquier producto agropecuario? Y bueno, una es, el tradicional es que cuando yo lo voy industrializando, le agrego valor. Cuando paso de grano de trigo a harina, le agrego valor. Y cuando paso de la harina al pan, le agrego más valor. Esa es una manera. La otra manera es
según la forma como lo esté produciendo. Por ejemplo, si yo puedo demostrar que estoy produciendo alimento en forma natural o en forma orgánica, eso le va a aumentar el valor de venta. O que se diferencie, por ejemplo, con la denominación de origen, el champán francés. Entonces, estas son las maneras tradicionales que uno le agrega valor a un producto agropecuario. Ahora, la razón por la cual le aumenta el valor es porque son más preferidos. Y es porque hay alguien que está dispuesto a pagar más. Eso es lo que le agrega valor al producto. Ahora, piensen en qué situación estamos hoy en la sociedad. ¿Cuáles son las cosas que se le están dando valor hoy, por ejemplo, en el mundo de los alimentos? Se está valorizando cosas como ¿cuánto estás contribuyendo al cambio climático? ¿Cuál es la huella de carbono? Como les mostraba yo en los envases de leche en Europa. ¿Estás empleando mano de obra infantil? Este sistema viene de un sistema político que es una dictadura, donde hay injusticia, donde hay problemas de libertad. Hay una cantidad de valores. Yo lo veo en mis hijas. Yo tengo hijas que me doy cuenta que valorizan cosas que mi generación no lo hacía. Mis hijas dicen, no, esa marca de ropa no la compre, porque eso está empleando mano de obra infantil en Bangladesh. Bueno, en el tema ambiental le está pasando una cosa parecida. ¿Cuáles son las cosas que se valorizan? Que sea inocua, que no tenga antibióticos, que no tenga hormonas. ¿Cuál es el efecto sobre la salud? ¿Qué valor nutritivo tiene el alimento que estoy consumiendo? ¿Cómo fue el bienestar animal para producir ese alimento? ¿Cómo es la trazabilidad? ¿Cuál es el impacto sobre el medio ambiente? ¿Estoy contaminando agua? ¿Estoy secuestrando carbono? ¿Estoy emitiendo más gases de efecto invernadero? Entonces, el considerar estas cosas es lo que permite, en algunos casos, agregarle valor ambiental. Y yo creo que de vuelta, en Uruguay hay una oportunidad enorme para agregarle valor ambiental y para diferenciar la producción del Uruguay en muchos rubros y sacar ventaja de eso, ventaja razonable, ventaja justa. Entonces, para terminar, el problema del cambio climático es un problema real y es serio, y hay un componente indudable que es antropogénico, que es nuestra responsabilidad. ¿Es todo? ¿Es una parte? Sinceramente a mí no me importa. Lo que sé es que es un problema real y también sé que la manera como nosotros producimos y hacemos las cosas afecta. Entonces, es un problema real y es un problema serio. Lo fundamental es ir a las causas, reducir las emisiones. Como yo les decía, yo creo que en el sector agropecuario y particularmente en Uruguay hay muy buenas oportunidades. Cuando queremos imaginarnos cómo va a ser el clima del futuro, con las mejores herramientas que tenemos disponibles hoy, la verdad es que no sabemos mucho. Sabemos que la temperatura va a aumentar, pero no sabemos cuánto, y sabemos que probablemente lo que pase sea que se vuelva más variable, o sea, que haya más frecuentes y más dañinos eventos extremos. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra capacidad de adaptarnos como sociedad al clima del futuro? Es empezar por mejorar la adaptación al clima de hoy. Y después, en esto último que hablamos, hay una oportunidad que es considerar el valor agregado ambiental. Lo que está pasando en el mundo es que están aumentando los ingresos, cambian los hábitos de consumo. A pesar de que uno mira el noticiero y queda totalmente deprimido, la verdad es que el mundo está cada vez mejor. El mundo hace 100 años, la esperanza de vida en Estados Unidos era de 40 y pocos años, 50 años. Hoy la esperanza de vida en prácticamente todo el mundo, salvo unos pocos países africanos, es más de 70 años. Se espera que en el 2030, que es pasado mañana, el 80% de la población mundial sea clase media. Entonces, esto está cambiando todo, está cambiando, al aumentar los ingresos, aumentar la capacidad de consumo, cambian los hábitos y se empieza a valorar cosas que antes no se valoraban.
la inocuidad, el bienestar animal, el impacto ambiental. Entonces, eso hace que Uruguay, en particular, pero otros países también es importante, que mida las huellas, que mida las huellas, que mida cuál es el impacto ambiental, que mida cuál es el impacto sobre las cosas que generan cambio climático y que las integre en una huella ambiental que le agregue valor a lo que se está produciendo como alimento. Y eso yo le decía, yo creo que particularmente en Uruguay eso es lo que estamos trabajando, creemos que hay oportunidades interesantísimas para avanzar. Bueno, muy bien. Esto era lo que tenía yo como introducción al tema, pero quedo, a ver si puedo dejar de compartir. Con mucho gusto, si tienen preguntas o comentarios. Creo que primero Muchas se merece gracias, un muy amable. aplauso. Muy bueno. Muy bueno. Muchas gracias. Yo les quería comentar que hoy vi una nota en el Montevideo Portal que justamente hacía referencia que el ministro de Ganadería de Uruguay, conjuntamente con el ministro de Ganadería de Nueva Zelanda, dieron inicio a un proyecto que va a incluir no solamente Uruguay, sino también a Argentina y a Costa Rica, con la finalidad de aumentar, de mejorar las pasturas en un 30%. Y una de las razones que esgrimían era justamente el bajar la cantidad de carbono que llega al ambiente, es decir, al hacer las pasturas, no sé cómo será el sistema, pero la idea es mejorar esas pasturas un 30% y de esa forma mejorar también el medio ambiente. Eso fue lo que entendí. No sé si alguien más leyó esa noticia y tiene algún comentario. Sí, eso yo lo vi también. Eso es un proyecto en el cual el INEA está involucrado. Y el principio es en el suelo del mundo, en cualquier suelo del mundo, la relación de carbono a nitrógeno tiende a mantenerse constante, es más o menos 10. O sea, en cualquier lugar del mundo, si ustedes miden cuánto carbono hay en el suelo y cuánto nitrógeno hay en el suelo, cuando una condición está estabilizada, esa relación es de 10 a 1. Entonces, ¿cómo se mejora una pastura natural? Una manera es, por ejemplo, tirar en cobertura, sin meter ninguna maquinaria, tirar semillas de una leguminosa, por ejemplo, de uno que se llama lotus. ¿Qué es lo que hace eso? La leguminosa tiene una increíble habilidad que hace una simbiosis con una bacteria en el suelo, y esa bacteria es capaz de sacar el nitrógeno del aire y transformarlo en un compuesto químico que lo puede usar la planta para producir proteínas. Es espectacular. Si algún día alguien lograra hacer esa simbiosis para el trigo, para el maíz, para el arroz, tendría un impacto gigantesco en el hambre del mundo. Pero en el Uruguay se puede hacer, en Uruguay, Argentina, sur de Brasil, se tira una leguminosa en cobertura, la leguminosa nace, y eso tiene dos efectos. Uno, mejora la dieta, porque esa leguminosa le agrega proteína a la dieta que está comiendo el animal. Pero la otra cosa es que cuando esa leguminosa crece, después se muere, eso libera nitrógeno en el suelo. Entonces ustedes imagínense que por cada kilo de nitrógeno nuevo que se le agrega al suelo por tener esa pastura mejorada con leguminosa, por cada kilo de nitrógeno hay 10 kilos de carbono que se quedan en el suelo. Entonces es espectacular porque uno mejora la dieta del animal, mejora la cantidad de nitrógeno en el suelo y por lo tanto mejora la cantidad de carbono que queda en el suelo. Un par de Walter. En alguna conversación hace unos años con gente, con colegas tuyos, decían que había algún estudio hecho ya acá sobre de medición del metano producido por los rumiantes
en nuestros campos, con nuestras pasturas, y cuál era el efecto real de eso, si es que lo había. Entonces la pregunta mía ¿es significativo ese agregado de metano? ¿O es, como tú decís, que estamos pagando por las culpas de otros dentro de ese paquetón de la ganadería es contaminante? Mira, lo mismo que yo les decía para la producción ganadera del mundo, se lo digo para la producción ganadera en Uruguay. En Uruguay, primero, se está midiendo la cantidad de metano. Todavía una de las cosas que nos estamos proponiendo en la nueva Junta de Directores de INEA es que se aumente mucho las mediciones, porque hay que caracterizar un poco mejor. Pero con la información que tenemos, yo le diría, es muy probable que en Uruguay haya sistemas de producción de carne en campo natural, que algunos son carbono neutro, que otros incluso pueden estar secuestrando carbono y que otros están emitiendo carbono. Porque todo depende de cómo estamos, qué sistema de producción de carne en campo natural estamos hablando. Hay sistemas donde se degrada el campo natural, donde se sobrepastorea, y ahí termina siendo igual de malo que otras actividades. Y en cambio hay otros sistemas que no, hay otros sistemas que se manejan bien, se mantienen los residuos, se mantiene el suelo protegido, se mantiene la biodiversidad, y en esos casos hay secuestro incluso de carbono neutro, o sea, el balance es cero, o incluso puede ser positivo. Lo que hay que hacer es medir más. Estamos en ese proceso, el Uruguay está en ese proceso, y lo que hay que pensar es esto que yo les decía, así como la producción ganadera en el mundo es un concepto que tenemos que eliminar, porque no hay una producción ganadera, tampoco hay una producción ganadera de Uruguay. Y bueno, pero hay buenos trabajos en ese sentido, hay buenas mediciones. Es muy difícil medir metano, muy difícil, hay que prácticamente encerrar a la vaca en un ambiente que no pierda nada de aire, es una cosa complicada. Pero lo que hay que hacer es medir en suficientes condiciones contrastantes y después calibrar modelos, y entonces después usar los modelos. Y eso, el proyecto que mencionó Graciela, creo que fue, pero el proyecto que salió hoy en el diario es justamente en ese tema, es tratar de hacer los mejores balances de carbono posible en sistemas de producción. Yo creo que ellos empezaron con producción de leche, pero el concepto es el mismo. Walter, una pregunta. Sí. Si bien en Uruguay y en el sur sabemos que hay mejores condiciones que generan menos gases de efecto invernadero que en otras regiones de América Latina, por decir la América Andina, ahí es otro el problema, y que las pasturas nuestras son pasturas naturales. Como tú decías, no se puede comprobar realmente la cantidad de gases de efecto invernadero de metano que se pueda producir a través de nuestra ganadería, pero sí, supongo yo, que es comprobable que realmente existen, ¿verdad?, emisiones. A través de línea o del ministerio, se ha estudiado la posibilidad de establecer algunas políticas de compensación a aquellas unidades ganaderas que menos, o que se puedan identificar que menos produzcan gases de efecto invernadero. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo se está trabajando en la generación de políticas que forma parte, digamos, de todo lo que es el manejo ambiental? No sé si he sido claro con mi pregunta. Sí, empiezo por la primera. Una cosa primero que capaz que vale la pena
conversar es por qué se genera metano. ¿Por qué los rumiantes generan metano? Y la razón es que los rumiantes tienen una habilidad, para mí, increíble. Los rumiantes comen una dieta que tiene mucha fibra, pero es como si yo le dijera, se comen un pedazo de madera. Tiene mucha celulosa, lignina, fibra. Y entonces los rumiantes tienen 4 estómagos. Un estómago es el rumen, que es el más grande de todos, que es más o menos del tamaño de una bañera. Porque, en ese rumen hay unas bacterias que son capaces de agarrar esa fibra, que es como, imagínense un pedazo de madera, porque es muy parecido. Agarran esa fibra, la digieren, la descomponen, y eso es lo que les permite después producir proteínas, carbohidratos, alimentos para el rumiante. O sea que la razón por la cual se genera el metano es muy impresionante. Permite que un animal tome una dieta muy, muy pobre y la convierta en carne, en lana o en leche. Entonces, ahora, ¿de qué depende cuánto metano produce un rumiante? Fundamentalmente depende de la dieta. Por eso yo les decía hoy, si ustedes comparan un rumiante comiendo una pastura de campo natural con mucha fibra, o esa misma pastura de campo natural donde yo le agrego proteína en forma de leguminosa, probablemente por kilo de carne producida, yo emita menos metano con la mejor dieta que con la peor dieta. Entonces, lo fundamental es la dieta. Se está encontrando que hay animales también que genéticamente son capaces de generar, con la misma dieta, algunos animales generan más metano que otros. Entonces, se está empezando a estudiar eso también y se está intentando colocar eso como un criterio más de selección genética para los animales. Ahora, ¿cuál es el estímulo? Uruguay no está haciendo nada por ahora en política pública para estimular eso. Yo creo, sinceramente, que eso es una de las cosas que el propio mercado lo va a estimular. Yo creo que la esperanza que tiene Uruguay para los próximos 10 años, o sea, les hago un paréntesis, dentro de 10 años la carne sintética va a valer menos que la carne común. Ya están cada vez más cerca. Y eso, ahora, la carne sintética, ¿qué va a producir? Va a producir hamburguesas. No va a haber una colita de cuadril o un entrecot sintético. Va a ser carne picada. Entonces, yo creo que la gran esperanza que tiene Uruguay es apuntar a nichos de mercado que están dispuestos, que van a querer seguir comiendo un buen churrasco, que van a querer tener una buena colita de cuadril, y que sí, probablemente sea más caro que comprarse un pedazo de carne picada sintética. Entonces, todo eso, creo que lo que va a terminar pasando es que el mundo, la gran cantidad de consumo de carne probablemente sea sintética, sean hamburguesas, carne picada. Ahora, va a haber nichos de mercado como hay hoy, nichos de mercado que prefieren comprar un auto bueno, que prefieren comprar un vino rico, que prefieren comprar un chocolate belga. Bueno, va a haber gente que de repente coma menos carne, con el tiempo se va comiendo menos carne, pero que cuando coma carne no va a querer una hamburguesa. Va a querer un buen corte de carne natural, producido en forma... Entonces yo creo que ese es el estímulo, ¿verdad? Yo creo que el estímulo es que Uruguay sea capaz de diferenciarse como un productor de alimentos inocuo, que protege el medio ambiente, que es una producción natural. Eso para mí va a ser Sí, Horacio, a ver, decime. ¿Hola? Sí, sí. Hola. Bueno, y me olvidé la segunda cosa que dijiste, que me preguntaste, Luis.
de los estímulos. Sí, la segunda es a las energías limpias. Si hay estímulos para energías limpias, ¿sabes qué se te lo cortó? Sí, hay, digo, han habido, ¿no? Yo no soy un experto en eso, pero sé que en el pasado han habido estímulos al punto que, si tengo entendido, incluso no ha sido muy buen negocio, ¿no? Es decir, hay fuentes de energía renovable que han terminado saliendo medias caras, pero yo creo que sí, me parece que como política, yo como uruguayo me siento orgulloso de decir que prácticamente el 100% de electricidad en Uruguay es renovable y el 50% de la matriz energética es renovable. Para mí es un orgullo. Bueno, y eso se hizo, yo creo que sí, que se hizo en base a estímulos y a facilidades de inversión. Y espero que eso siga pasando. Pedro. Tú hablaste de las posibles barreras aduaneras que signifique alguna certificación sobre los gases de efecto invernadero y la medición de los mismos y cuántos gases se producen o se generan en la producción de nuestros productos. En los últimos años yo estuve trabajando en una empresa española que estaba muy enfocada en hacer que todas sus actividades fueran medidas. Entonces obligaban a todas sus filiales a que solamente comercializaran con gente o con empresas, se abastecieran en empresas que tuvieran sus análisis y sus informes de gases de efecto invernadero. Y como la empresa en la que yo trabajaba era una empresa constructora y se abastecía de barracas, de subcontratistas, entonces había varias personas que estaban dedicadas a enseñarle a esta gente, a estos proveedores, cómo llevar adelante un informe de generación de gases de efecto invernadero. Si esa gente no conseguía hacer esos informes en determinado plazo, nosotros no estábamos autorizados por nuestra matriz a comercializar con esa gente, a comprarle a esa gente. Lo que hacía generaba un montón de costos más y desventajas. Entonces, lo que de repente cuando tú hablabas de eso se me ocurrió es que es probable que en el futuro nos pase a nosotros como país lo que le pasaba a mis proveedores. Sí. Nosotros vamos a tener que tener muy bien auditadas los listados y los registros de generación de gases para poder exportar cualquiera sea que sea nuestro producto. ¿Cuán lejos o cuán cerca estamos de eso? ¿Cuánto tenemos que preocuparnos de eso hoy? ¿Cuánto tenemos que preocuparnos de si tenemos datos o no, o de si eso va a pasar? De si eso va a pasar. Ya está pasando. Yo no sé si se han seguido las negociaciones de la Unión Europea con el Mercosur. Sí. Lo que sale en el diario es que la Unión Europea está diciendo: yo no quiero tener un tratado de libre comercio con el Mercosur porque ustedes tienen sistemas de producción que son muy contaminantes, y a nosotros en Europa la producción nos obliga a que hagan tal cosa y ustedes no están haciendo nada, ustedes producen de cualquier manera. Y en el fondo lo que está pasando es que Europa, el sector agropecuario europeo siempre ha sido muy protegido, siempre ha sido muy protegido. Entonces, ¿qué mejor excusa que decir: no, la producción de carne brasilera y argentina vienen del desmonte del Chaco y de la Amazonia, y entonces yo no voy a ser cómplice de eso? O sea, yo, independientemente de que lo que es verdad, lo que es mentira, cuánto de eso es verdad, cuánto es mentira, lo que es seguro es que se está usando. Se está utilizando como razón para no tener un tratado de libre comercio. Entonces, sistemas dos cosas me parece a mí. Una es la necesidad de diferenciar, es lo que yo le decía hoy, qué sistema de producción ganadero, qué carne estamos comercializando, cómo se produjo esta carne, y tenerlo diferenciado, certificado, como se hace con los montes, con la madera.
Hoy usted no le venden 1 kilo de madera si no está certificado por alguno de los esquemas de certificación. No exporta 1 gramo de madera. Bueno, con la carne yo creo que va a pasar lo mismo. Ahora, ¿eso qué requiere? Requiere primero medirlo bien. Y para medirlo bien y que sea creíble, lo tiene que hacer un instituto de investigación. Y después tiene que publicarlo en revistas internacionales donde sus pares lo revisan y lo corrigen. Entonces, bueno, tiene un sistema científico sólido que lo cree, que es creíble, y eso lo tiene que tomar después del sector privado y decir, no, mire, este sistema de producción tiene huella de carbono 0. Este todavía secuestra carbono. Y este tiene razón, este tiene una huella de carbono alta, así que si usted no me quiere comprar este kilo de carne, yo lo entiendo, pero no me metan a todos en el mismo paquete. Entonces ya está pasando. Ya lo estamos viendo estos días con la Unión Europea. Y creo que va a ser cada vez más. Elcio, adelante. Buenas tardes a todos. Primero, presentarme. Yo soy Elcio Guimarães, soy brasilero, trabajo con Embrapa aquí en Brasil, en el centro de Brasil. Quería primero decir a Walter que excelente conversación, muy buena la presentación y que todas las cosas que ha comentado nosotros las estamos viviendo ahora. O sea, eso de las huellas es fundamental para los países que quieren salir adelante. Nosotros tenemos que tener mecanismos lo más pronto posible si queremos competir en el mercado para rotular todos nuestros productos diciendo cuánto emite de gas, cuál es la huella de carbono que tiene, porque como Walter dijo, las negociaciones, principalmente las con la Comunidad Económica Europea, todos están basados en esas cosas y son excusas muchas veces que utilizan para comprar o no comprar productos nuestros. Acá, en términos de políticas, como habías mencionado, Luis, nosotros tenemos en Brasil un programa que se llama Programa ABC, que es un programa de agricultura bajo carbón, que es una política pública para estímulo a la producción y a la financiación de esa producción por parte del gobierno de los agricultores que utilizan tecnologías que hagan o que contribuyan para o que emitan menos carbón. Entonces, sí pueden haber políticas muy buenas para estimular a los productores, tanto ganaderos como agricultores, a producir con mucho más cuidado con el medio ambiente. Aquí en ese programa, ese plan ABC, tiene una cantidad de tecnologías que pueden ser utilizadas que contribuyen directamente para la disminución de la emisión. Y nuestro gobierno las utiliza como bandera cuando va a hablar en los escenarios internacionales, llevando qué es que Brasil está haciendo para contribuir con la disminución de la emisión de gases. Por otro lado, tenemos programas como el sello carbón cero para producción ganadera. Acabamos la ministra de Agricultura hace 6 meses, un poquito antes de la pandemia, estuvo en una de las unidades de Embrapa lanzando un programa que preparamos, de ahí todo lo que Walter hablaba, la necesidad de tener los datos y la dificultad que hay de generar esos datos, ¿no? Entonces nosotros, junto con el Ministerio de Agricultura, lanzamos un programa de producción de ganado en las condiciones del cerrado brasilero con carbón, con 0 de carbono. Entonces hay una serie de parámetros y medidas que son seguidos y tecnologías que son utilizadas que prueban que ese ganado fue producido sin emisión de gases. Entonces, esos son parte de políticas que ya existen, ¿no? Y que van a seguir incrementándose muy rápidamente. Si nosotros queremos como países estar y sacar provecho, ¿no?, de eso, tenemos que tener rápidamente nuestros policymakers, los proveedores de nuestras políticas, con eso en la cabeza y capaces de entender las oportunidades que van a crearse, como dijo Walter, cuando nosotros tengamos este o el otro camino.
Solo para dar un ejemplo de la soya, ¿no? Nosotros utilizamos en la inoculación de la soya con una bacteria. Esa bacteria, la inoculación de esa bacteria, permite al país ahorrar 20 mil millones de dólares al año, ¿no? Entonces, eso es un ahorro de plata, pero el ahorro mayor es de la no emisión de los gases de efecto invernadero por no tener que poner nitrógeno. Y si la bacteria que fija, como él dijo, de la planta Lotus, esa bacteria hace el mismo para la soya. Entonces, sí tenemos una cantidad de tecnologías hoy disponibles que pueden poner nuestros países en una ventaja competitiva muy grande frente a esa demanda internacional. Solo para terminar, mi hijo está en Inglaterra. Pues claro que aquí en Brasil somos carnívoros como ustedes, ¿no? Entonces, él comía churrasco todos los días. Se fue a Inglaterra, se encontró una novia por allá, se casó y ahora no come más carne. ¿Y por qué? Porque el ganado contamina mucho el ambiente. Ese es el rótulo que tenemos, ¿no? El ganado contamina el ambiente, ¿no? Y eso es la gente que está creciendo y que va a tomar las decisiones del futuro, ¿no? Y que la gente que va a comprar nuestros productos, que están comprando nuestros productos ahora, ¿no? Pues gracias por la oportunidad de participar. Tenés que desheredar a ese hijo, Elcio. Tiene toda la razón, Pedro. Yo creo que la mayoría de nosotros seguramente tiene hijos vegetarianos o veganos ya a esta altura. Sí. Nuevo movimiento. Claramente, ¿no? No, yo creo que hubo un estudio que se hizo hace unos años ya, pero lo hicieron en España, pero no me extrañaría que fuera común en todos lados, que decía que una de las cosas que está aumentando es lo que se llaman los flexitarianos. No sé si ustedes oyeron hablar de eso. Que los flexitarianos son personas que tienden a comer menos carne, tienden a comer más vegetales y frutas y nueces. Ahora, cada tanto se rompen la boca con un buen churrasco. O sea, no, esa es la gente que no come una vez por semana o 2 veces por semana, no comen una hamburguesa. Ellos comen un buen pedazo de lomo, un entrecot. Y yo creo que, yo tengo la sensación de que eso es más representativo de lo que va a pasar en el futuro. Es aquello pendular, ¿no? Pero con más razón, yo creo que es importantísimo eso de desmitificar que existe una producción ganadera. No existe una producción de carne, existen miles de producciones de carne. Así como hay miles de tipos diferentes de automóviles y que emiten distinta cantidad, con la producción de carne, de leche y de lana es lo mismo. Entonces, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es educar a la gente, que entienda que no hay una producción de carne. No te escuchamos. ¿Alguna otra pregunta? Jorge, no te escuchamos. Te vemos hablar, pero no te escuchamos. No, ahí tampoco. Yo tenía, mientras Jorge arregla el tema del micrófono, y para los últimos minutos que quedan de esta charla, viendo Lo que nos hemos referido muchísimo a la contaminación ganadera, pero hay otro tipo de contaminaciones, por ejemplo la del plástico, que en este momento también se está tratando de una manera increíble. Ya en las góndolas de los supermercados, que son kilómetros de envase de plástico, se están sustituyendo, por ejemplo, están viniendo shampoo o antisudorales en estado sólido, que están envueltos en cartón, o sea, para obviar los miles de envases de plástico que hay. Pero evidentemente están referidos a que la solución del tema pasa por el ser humano. Y Walter se refirió hoy que no le interesa tanto o no nos debería de interesar tanto cuál es la causa, sino actuar sobre los efectos. Pero de cualquier manera a mí me gustaría saber si existe, si se puede medir, cuál es el
porcentaje del deterioro del medio ambiente con respecto a la acción humana y cuál es el porcentaje del deterioro del medio ambiente producido únicamente por la Tierra, o sea, por un estado de la Tierra como tuvo en toda la historia esos cambios bruscos. ¿Hay algún porcentaje de acción que sea únicamente humano dentro de este ámbito, Walter? Mira, hay un par de cosas. Yo lo que quise decir, porque capaz que me expresé mal, yo lo que quise decir fue, durante muchos años la discusión del cambio climático se vio trancada porque había gente que decía, déjense de embromar con el cambio climático, el clima cambió durante toda la historia del planeta y ahora nos echa la Eso culpa. mismo, sí. Bueno, esa discusión, el problema que tiene es que es muy difícil, justamente tu pregunta, es muy difícil de contestar cuánto se debe a la acción del hombre, cuánto se debe a la variación natural, pero hay cosas que son indiscutibles. Entonces, por ejemplo, el instituto donde yo trabajo tiene un instituto hermano que lo que hace es llevarlo cerca de los polos y saca unas muestras que son parecidas a las muestras que sacan para ver si hay petróleo en el lugar. Son muy, muy profundas. Sacan cilindros larguísimos de los polos, y entonces cuanto más hondo, más antiguo es ese hielo. Y en ese hielo antiguo hay burbujas de aire atrapadas, que es una muestra de cómo era la atmósfera hace, por ejemplo, 600.000 años. Bueno, analizando la evolución de la atmósfera en los últimos 600.000 años, nunca hubo un nivel de CO2 parecido al que hay hoy. Y entonces, ¿qué es lo que pasó en los últimos 600.000 años que hizo que cambiara tanto la concentración de dióxido de carbono? Lo que pasó en los últimos 150 años, que es que se disparó de golpe la cantidad de gases con efecto invernadero. Y eso, de la única manera que se puede explicar, es por la acción del hombre. Entonces, no hay duda que hay una acción de hombre en afectar el clima. Lo que para mí es una discusión que tranca y que no nos sirve para avanzar, es decir, en realidad lo del hombre es solo una parte, porque en realidad hay una parte que es variable natural. Por eso tiende a decir, bueno, entonces no hago nada, si en realidad esto no tiene nada que ver conmigo. Entonces yo creo que lo mejor es decir, bueno, lo que nadie le puede discutir, o salvo Trump y tres más pueden discutir, es que el cambio climático no existe y que el hombre no tiene nada que ver. Hoy eso yo creo que ya no se discute. Entonces, bueno, si tenemos que ver, hagámonos responsables, hagamos lo que hay que hacer. Si es todo por culpa nuestra, no. Posiblemente no. Ahora, nosotros tenemos algo que ver si hagamos algo. Entonces, no discutamos, ¿viste? Eso, yo trato de evitar esa discusión porque si no, eso nos saca acción. Ahora, sí, perfecto. Ahora, la otra pregunta que tú hacías es, ¿cuánto tiene que ver el hombre con procesos de alteración de los ecosistemas naturales? Y tiene que prácticamente todo. O sea, la verdad es que los lugares donde está produciendo alimentos hoy, antes no había soja, maíz, arroz, habían ecosistemas naturales. Ahora, esa parte ya fue, o sea, ya no podemos volver a lo prístino, porque si queremos volver a lo prístino tenemos que elegir qué miles de millones de personas vamos a dejar sin darle de comer. Entonces me parece que en realidad el desafío hoy, sabiendo que somos 7.000 millones y que vamos a ser 9.000 millones, es cómo le damos de comer a esa gente de una manera que sea sostenible. Ya volver a las llanuras allá en el medio oeste americano prístina, con búfalos, ya no va a pasar. Entonces, bueno, lo que debemos hacer es cómo hacemos para que los sistemas de producción de alimentos le den de comer a la gente del mundo, pero además que sea sostenible.
sin destruirlo. Y eso es posible. Una manera es esto, una manera es mirar las huellas. Un sistema que tenga una alta huella de carbono, y no es sostenible porque tampoco es sostenible la industria basada en combustibles fósiles. Ya sabemos que no es sostenible. Tarde o temprano eso se va a liquidar. Entonces, cuanto antes hagamos los cambios, mejor. ¿Winston? ¿Alguna otra pregunta? Eugenio. No, Winston. yo me Ha acordaba sido todo muy de... claro. Preguntas Primero, hay sobre el futuro, una cantidad enorme. Pero bueno, él las ha detallado y ha contestado y ha puesto un punto de vista que es sumamente claro. Hagamos todo lo que podamos hacer, sin saber siquiera si vamos a tener éxito. Porque de hecho, las incertidumbres que se plantean no permiten asegurar que se vaya a tener éxito. Pero comparto el punto de vista absolutamente. Gracias. ¿Winston? no, yo primero la exposición ha sido excelente. Nos ha abierto, pienso, la cabeza a todos pero está encarada de una parte de cómo se mueve el mundo. La otra parte tiene que ver con la producción de las ciudades, la urbanización del mundo. Eso está afectando desde que la gente se va acumulando en las ciudades y se van haciendo caminos y se vuela, y hay una cantidad de elementos que si no se logran armonizar con el campo y la ciudad y hacer un enfoque holístico del funcionamiento del hombre con la naturaleza, nos va a llevar al desastre que de alguna manera está pronosticado, ¿no? Me parece. Sí, y de hecho, el mundo se está urbanizando, ¿no? Cada vez más. Uno de los primeros indicadores de desarrollo de un país es cuando hay menos gente, menos población rural y más población metropolitana, eso no hay duda. Y de hecho, en lo que es la matriz mundial de generación de gases con efecto invernadero, casi el 70% es energía. Por eso yo a veces, cuando la gente se pone con el sector agropecuario y se preocupa de las vacas y la carne, y resulta que el 70% es energía, incluyendo energía para insumos agropecuarios, pero energía. Ahora, yo creo que la sensación que yo tengo es que en las áreas urbanas hay 2 o 3 cosas claves que si se solucionan se mejora muchísimo. Yo creo que si se cambia la matriz energética, si se logra eficiencia en el transporte y si se logra un buen manejo de residuos, eso en áreas concentradas como son las ciudades tiene un impacto brutal. Entonces, no es que sea más fácil, yo no creo que sea más fácil, pero yo creo que es más fácil de definir dónde están los problemas. Y eso, yo tengo esperanza, ya hay bastantes casos le llaman ciudades resilientes o ciudades sostenibles. Hay un proyecto muy grande con ciudades de todo el mundo que lo que están haciendo es eso, es demostrando que se puede hacer esas 3 cosas, con una matriz energética más limpia, con un buen manejo de residuos y una eficiencia en el transporte, se mejora muchísimo. Y eso, les repito, eso es digamos, todo lo que tiene que ver con energía es el 70% de las emisiones. La otra cosa que me quedé pensando con el comentario anterior al suyo, es que yo creo que sí sabemos algunas cosas que si las hacemos vamos a tener éxito. La gran incertidumbre está en cuando la gente pide que se le diga qué va a pasar con el clima del futuro. Eso es lo que es incierto. Ahora, yo no tengo duda que
que si uno mejora los sistemas de producción agropecuario y los hace más sostenibles, vamos a tener éxito. Si uno reduce al mínimo la contaminación de las aguas, vamos a tener éxito. La gran incertidumbre yo creo que no está ahí. La gran incertidumbre está, y me parece que es porque está mal enfocado, está mal encarado, es la cantidad de plata que se gasta en el mundo en proyectos de ciencia ficción. En proyectos donde el gobierno consigue fondos de Naciones Unidas para hacer un trabajo en cambio climático, contrata consultores, los consultores lo que le da son mapas de colores lindísimos de cómo va a ser el clima dentro de 80 años. Y ahora, cuando ustedes vean esos mapas, que son tan lindos, se van a acordar de esto que hablamos hoy, que es un disparate. Y sin embargo, los gobiernos siguen gastando la cantidad de plata de consultores que les hacen los dibujitos de los mapas, dónde va a llover más, dónde va a llover menos. Entonces, yo creo que es eso lo que tenemos que cambiar. Yo creo que sería buenísimo que cada uno desde su lugar contribuir a que cambie eso y digamos, bueno, queremos mejorar la adaptación al cambio climático, empecemos hoy. ¿Qué hacemos hoy? No dibujitos de mapa de ciencia ficción, dibujitos de qué hacemos hoy. Yo quiero agradecerle sobre todo la visión optimista que nos ha dejado, porque este es un tema donde se lee mucho fatalismo, muchas opiniones nefastas de que nos vamos a desaparecer todos y demás. Y yo hoy escuché una visión optimista y muy interesante, por eso quiero agradecerle especialmente. Bueno, creo que el ser humano tiene la capacidad de resolver sus problemas. Sí, yo también. Yo también. Yo creo que, y le voy a decir por una razón que ojalá no fuera esta, pero una cosa que me vuelve cada vez más optimista es que es cada vez más común ser ambientalmente correcto, más beneficioso. Cada vez premia más económicamente hacer las cosas bien. O sea, hoy pusimos algunos ejemplos, pero si yo sé que no voy a poder vender un gramo de carne, a menos que haga las cosas bien, hasta hace muy pocos años la energía renovable no. Hoy es negocio tener una empresa que hace energía renovable. Entonces, aunque yo no creyera, que creo, pero aunque no creyera que el ser humano en el fondo es un ser bueno y es un ser responsable, si pensara que simplemente es un ser que lo que quiere es enriquecerse, hoy hay una cantidad de cosas que también me dan optimismo, porque hoy es buen negocio. Hoy es buen negocio ser ambientalmente consciente. Entonces, por donde lo mire, yo también soy optimista. Hay un cambio que cuando tú decías de la etiqueta, acá se ha producido un cambio con los alimentos, aparece el octógono. Sí. Eso me parece que también es un avance, ¿no? De comer saludable, eso apunta hacia otra cosa. Sí. Y una cosa que a mí me llama la atención, es un ejemplo tonto, pero es un ejemplo, es el cambio que hubo en la hoja de afeitar. Antes teníamos una gilet que hasta la afilábamos con la mano y después se convertía se oxidaba y desaparecía del ambiente. Y ahora tenemos una cantidad de hojitas y un plástico que es infinitamente, dura infinitamente, no se va a deteriorar en cientos de años quizás. Entonces, también es la cosa, qué es lo que se fabrica, cómo se fabrica, cuál es el negocio, dónde están un poco los negocios, ¿no? Quizás salía más caro producir porque el horno, bueno, la fabricación del acero era más cara, no sé. Pero hay de ese tipo de cosas, hay muchas que existen en el supermercado, en cualquier lado, que no se le encuentra explicación, ¿verdad? ¿Por qué hubo esos cambios? Lo mismo la botella de vidrio, la botella de plástico, y bueno, creo que, pero igual, como tú lo anunciabas en el enfoque ese optimista que dice Graciela,
también se ha sintetizado en la forma que se almacenan las cosas, la forma que tienen los envases para ocupar menos espacio, los contenedores, en fin, hay una serie de elementos que se encuentran en la vida cotidiana y que mejora mucho digamos, los costos, los transportes, los avances que produce la humanidad, ¿no? En todos los campos, en los diseños. Y creo que se puede permitir ser optimista. Después está el tema de la forestación, un tema que a mí me interesaba, pienso que hay que tocarlo, que son mantener las aguas limpias a través de la conservación de la flora autóctona, que esa franja que impide que el campo productivo avance sobre los cursos de agua, ¿no? Hay un efecto buffer o algo así que se llama, que sería importante mantener. Y plantar más para que haya más diversidad de especies, porque hay que plantar muchos árboles y muy diversos para que haya más organismos vivos, ¿no? Tipo, yo qué sé, abejas, insectos, que a su vez sirven para el ciclo de vida. Y eso es una de las cosas que me parece que al quemar montes y al destruir la selva, se pierden especies, se pierde la cantidad de biodiversidad, que creo que hay que mantenerlo porque ahí están los productos para producir la vacuna o las defensas o que no ataquen que no aparezcan elementos extraños que nosotros matar al elemento que lo contenía, ¿no? que hacía de control biológico. Bueno, es un poco mi pensamiento sobre estas cosas, ¿no? Y que tu conversación me ha hecho reflexionar. Y estoy muy agradecido, ¿no? Bueno, no, un placer. Yo estoy mirando la hora y sabe que estoy llegando tarde a lo que tengo que hacer ahora, pero yo si quiere que le diga una cosa bien sencilla, de parte del optimismo que yo tengo, es que hayamos tenido esta reunión. Ustedes imagínense hace 30 años. Hace 30 años difícilmente hubiera un grupo viviendo en Punta del Este que le hubieran pedido a alguien que les diera una conversa sobre cambio climático, que estuvieran hablando sobre el medio ambiente. Eso para mí tiene un valor simbólico enorme. Les digo mi opinión, cuando yo empecé a trabajar en cambio climático, me miraban como si fuera un demente. O sea, la mayoría de la gente no sabía ni lo que era, pero cuando empezaban a entender lo que era, me decían, pero estás mal de la cabeza. Y hoy uno se sube a un taxi en Manila y está lloviendo y el taxista le dice, esto es cambio climático. O sea, el hecho de que estos temas de las dietas, del cambio climático, del impacto sobre el medio ambiente, se hayan vuelto temas populares, sí, tienen el problema de que se tira mucho pelotazo, pero tiene la enorme ventaja de que se volvió un tema de todos los días. Y eso para mí, eso es gran parte del optimismo. Imagínense que fuera tan popular como esto hablar de democracia, de igualdad, de cosas, ¿viste? De valores fundamentales, y que tuviéramos, la gente estuviera interesada y fuera tema de todos los días. Eso a mí me da optimismo. Estamos hablando de una cosa que hace 30 años la gente ni siquiera pensaba. Y hoy ninguna de mis hijas va a comprar ni una ropa, ni un alimento sin pensar en estas cosas. Entonces, a mí eso es lo que me da optimismo. Pero yo les tengo que pedir disculpas, pero me tengo que ir. Estoy 10 minutos tarde para una reunión. Muchas gracias Igual, ha sido muy largo, pero muy bueno, muy bueno. Walter, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Disculpen la salida rápida. Buenísimo. Excelente, y nosotros, muchas gracias a todos. Nos vemos el viernes que viene. Ok, Hasta el viernes, que pasen bien. Gracias a todos. Chao, chao.
Chao, Chao, chao. chao. Muy bueno estuvo. Muy bueno, ¿no? Mandárselo a Nacho. Ya fue cerrándose todo el mundo. Chau, Jaime. Chao, chao. Chau, chau.